Gracias, Señor. Eso. Damos gracias a Dios por el privilegio que el Señor nos da de poder estar en su casa y poder adorarle y poder bendecirle. Amén. Damos gracias a Dios. Sabemos que a veces llegamos a la iglesia con dificultades, con problemas, pero hay que seguir adelante. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: dice así, dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Amén. Es difícil. Porque a veces hay cosas que nos pasan que uno no entiende. ¿Verdad? A veces nos pasan cosas que uno dice, ¿cómo puede ser que me pase esto a mí si soy hijo de Dios? Pero el Señor dice que todo remunta para bien. A los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a sus propósitos, dice, son llamados. Fuimos llamados con un propósito. Y a veces, hermanos, el Señor nos prueba. Hay un dicho en el mundo que dice, no hay mal que por bien no venga. Porque Dios permite a veces el sufrimiento, ¿verdad? Pero Él lo permite porque somos una raza caída. Lo malo crece solo. ¿Se ha fijado? Cuando usted tiene un jardín, la maleza crece sola. Nadie la siembra. Pero lo bueno hay que sembrarlo. ¿Cierto? Y eso también nos pasa en nuestras vidas. Lo bueno hay que sembrarlo. ¿Por qué Dios garantiza nuestra victoria y hay tanto fracaso en nuestra vida? ¿Cierto? Porque a veces nos vamos a la palabra y la palabra nos da confianza. Y me dice el Señor que yo no tema, porque Él está conmigo. Pero a veces nos sentimos solos, ¿verdad? Es difícil la vida a veces porque a veces que hay cosas que uno nunca va a comprender. Cuando mi esposa tuvo el accidente, siempre he pensado en qué habrá redundado para bien. Nunca lo he podido saber. Pero algún día lo sabré. Algunas personas nacen con una estrella, ¿verdad? Pero dicen que otros nacen estrellados. Ahora yo no sé si nacimos con una estrella. Hay algunos que están estrellados, no sé. Pero a veces vemos a Dios solamente en las promesas. Y no lo vemos en el proceso.
el proceso. El proceso es lo difícil, ¿verdad? Porque a veces pensamos en la vida que una vida con Dios no nos va a suceder nada. A veces pensamos, ¿cierto? Pero Dios nos prueba cuando no tenemos, nos prueba cuando tenemos. Es fácil servir a Dios cuando estamos contentos, ¿verdad? Cuando todo va bien, cuando todo funciona bien. Es fácil servir a Dios. ¿Qué pasa? Pero cuando viene la prueba, cuando viene el problema, el conflicto. Dicen que los relojes muestran el tiempo. Y el tiempo también muestra a la persona. Hay tantos ejemplos de aflicción, ¿verdad? De sufrimiento inexplicable que no tienen respuesta. Injusticias, guerras, hambre, enfermedades, desastres naturales, pandemias y tantos sufrimientos que experimentamos los seres humanos, ¿verdad? De una u otra manera. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué ha permitido Dios que me ocurra a mí? ¿Cierto? Porque uno piensa y dice, bueno, si el Señor está conmigo, y recurrimos a la palabra, dice, ¿quién contra mí? ¿Verdad? ¿Quién contra mí? Pero a veces nos sentimos desamparados, como que Dios me ha abandonado. El Señor muchas veces guarda silencio. No hay explicación ni respuesta. No hay explicación ni respuesta. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres. Hay cosas que nunca vamos a entender. ¿Por qué dijo el Señor? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ha dicho Jehová. A veces, a la verdad, nosotros carecemos de la capacidad de comprender la mente infinita de Dios. Romanos 11:33 dice, cuán insondeables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Insondeables, tan profundos que no podemos alcanzar su profundidad, no podemos alcanzar su fondo. Inescrutables, no puede ser averiguado ni comprendido. ¿Quién conoció, dice, la mente del Señor? ¿Quién le dio a Él primero? No lo sabemos. Pero su palabra dice que Él es antes de todas las cosas. Él es eterno. Por lo tanto, la palabra del Señor dice que ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Vemos por un espejo oscuramente y conozco en parte nada más. Porque mi mente es finita, mas Él es infinito. A veces tenemos la tendencia de enseñarle a nuestros hermanos la teología que atractiva a nuestra mente, ¿verdad? Dios le ama, tiene un plan maravilloso para usted. Esa declaración es totalmente maravillosa para nuestra vida y verdadera. Pero también tenemos que decirle a nuestros hermanos que en el camino van a haber luchas. ¿Amén? Van a haber luchas. El Señor dice, no es que del que quiere ni del que corre. A veces queremos ir al cielo, pero no todos quieren ir al cielo. ¿Cierto? No todos quieren ir al cielo. Uno lo ve. Cuando uno habla de la palabra, no todos quieren ir al cielo. Porque parece que fuera muy difícil. Pero es parte de la lucha. Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra no lo pasó bien. Tuvo hartos problemas. Despreciado, dice la palabra. Desechado entre los hombres. Durante nuestra juventud, cuando la salud es buena
y los problemas y los fracasos y las aflicciones todavía no han sacudido nuestro pequeño mundo. Estamos tranquilos, ¿cierto? Es relativamente fácil armar el rompecabezas porque no hay mayor responsabilidad cuando uno es joven, ¿verdad? Cuando dependen de los papás. Cuando el hombre duerme hasta hay que agarrarlo a palo para que se levante. ¿Cierto? Porque duerme tranquilamente, no hay deuda de luz, no hay preocupación del agua, ¿cierto? ¿Se fija cuando mis niños se bañaban media hora? Ahora cuando uno llega a la casa y corten la luz, hay que cortar el agua. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad y pasamos a otro mundo. Pero cuando pasamos esa etapa de juventud, esa etapa de adolescencia, en la vida empezamos a experimentar distintas pruebas y conflictos. Porque pasó la niñez, porque pasó la adolescencia, pasó la juventud y hay que estudiar y sacar un título a lo mejor y también hay que trabajar. Y a veces en el trabajo hay conflictos. Los jefes, los patrones, qué sé yo. Conflictos matrimoniales. Rebelión de los hijos adolescentes. Y también vienen las enfermedades. Como me ha sucedido a mí ya con la edad que tengo, ya no paso la revisión ya. Tengo muchos problemas. Y vienen las enfermedades. Entonces por eso es que la juventud, la adolescencia hay que aprovecharla, de hacer algo, de estudiar, de trabajar, de aprender. Hay tantas cosas que aprender, hermanos, para que la vida sea más fácil. Y cuando nos suceden todas estas cosas, las enfermedades, los conflictos, los problemas, viene la crisis. Y se siente uno muy frustrado con Dios, porque es inconsecuente con lo que hemos aprendido y entendido. Y se siente abandonado por Dios. Finalmente surge la desilusión y el espíritu empieza a marchitarse. Tarde o temprano la mayoría de nosotros llegaremos a encontrarnos en una situación en la que pareciera que Dios se olvidó de mí y que Él no tiene ningún interés en mi vida. Y la confusión es el factor que hace triza nuestra fe. Porque a veces tenemos la expectativa de que todo va a salir bien. Pero vamos a enfrentar crisis, vamos a enfrentar angustias, vamos a enfrentar desánimos. ¿O no? A veces, ¿cuánta gente después de la pandemia no fue más a la iglesia? ¿Cuántos se quedaron en el hogar? ¿Por qué? Porque vino el desánimo, vino la crisis, vino la angustia. Y la verdad, hermanos, que es parte del proceso. Aún los discípulos que anduvieron con Jesús, dice que muchos se volvieron atrás y ya no querían andar con Él. ¿Por qué? Porque se desanimaron. Vienen momentos como estos, aún para los creyentes fieles. También vienen. También vienen. Vamos a ser fieles en la iglesia, dar nuestros diezmos, no perdernos reunión, orar continuamente. Pero hay momentos que también nos sentimos débiles, nos sentimos que no vale la pena servir a Dios, que no vale la pena ir a la iglesia, porque es parte del proceso. Todo rebunda para bien. Porque de alguna manera el Señor nos va puliendo.
nuestro carácter, ¿cierto? Sobre todo nuestro carácter. ¿Qué le ocurrió a Job? Esta historia que muchas veces la hemos leído, dice que Job era un hombre justo y era temeroso de Dios. No había hecho nada malo. Y en cuestión de horas sufrió una serie de pérdidas. Perdió sus hijos, su riqueza, sus criados, su reputación, sus amigos. A pesar de todas esas tragedias y angustias, se mantuvo firme. Y dijo, Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Luego Dios permitió, dice la palabra, a Satanás que afligiera a Job físicamente. Fue herido con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Su esposa se enojó y provocó a Job para que maldijera a Dios y se muriera. Imagínense la esposa que tenía Job. Job contestó, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué dice? ¿No recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Así es, Señor. A veces, hermanos, caminar con Dios hay que bajar la frente y decirle, Señor, tú sabes todas las cosas y tú conoces nuestra vida, ¿cierto? Porque yo a veces pienso, digo yo, ¿será culpa de Dios lo que me pasa? Él no hace lo que quiere. Él hace lo que me conviene. ¿Cierto, hermanos? Porque conoce más profundo nuestro corazón. Pero este hombre Job, este hombre de una increíble fe, ni siquiera lo podía vencer y flaquear la muerte. Tenía una confianza en Dios tremenda. Porque decía, aunque Él me matare, en Él confiaré. Aleluya. Aunque Él me matare, en Él confiaré. Sin embargo, Job llegó al punto de la desesperación. Este hombre de imponente fortaleza, que le había hecho frente a las enfermedades, a la muerte y a pérdidas catastróficas, pronto se enfrentó con una circunstancia que comenzó a vencerle. Surgió su incapacidad para encontrar a Dios. Pasó por un periodo en el cual la presencia del Todopoderoso estaba oculto de sus ojos. Dios no le hablaba. Job expresó su enorme angustia con las siguientes palabras. Hablaré con una amargura, dice, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Qué me diera saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa, dice, delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría, dice, lo que Él me respondiese y entendería lo que Él me dijera. ¿Contendería, dice, conmigo con grandeza de fuerza? No. Yo sé que antes Él me atendería. Allí el justo razonaría con Él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente, dice, y no lo hallaré. Al occidente y no lo percibiré. Si se muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Debemos suponer, hermanos, que esta incapacidad para encontrar a Dios y hablar con Él en cierto momento de crisis personal fue algo exclusivo de Job. No. A veces también nos pasa a nosotros. ¿Verdad? Que uno quiere hablar con Dios, quiere tener una respuesta de Dios, pero a veces esa respuesta no viene. ¿Verdad?
Y Job estaba desesperado y quería hablar con él por lo que le pasaba. Cuando perdimos de vista a Dios, surge la duda, la desilusión y a veces se vuelve desesperación. ¿Cierto? Porque hay cosas que nos llevan a los extremos. Está a veces nuestra angustia, está nuestro dolor, que a veces no sabemos qué hacer. ¿Verdad? Porque la mayor frustración que uno tiene es saber que Dios es el dueño de todas las cosas. Él creó todo, tiene todo el poder, todo el entendimiento, y que podría sacarme en un minuto, en un momento, de mi problema o mi dificultad. ¿Por qué no lo hace? Porque estamos en el proceso. Amén. Todos enfrentamos la vida de una forma diferente. ¿Cierto? Cada uno lleva desde su propia carga. Cada uno sufre a su manera. Pero todos, hermanos, enfrentamos la vida de alguna manera. Solo puedo decirle a Dios y le doy gracias por amarme, por lo que soy. Y le doy gracias por amarme por lo que no soy. ¿Podría ser mejor? ¿Verdad que sí? Pero aún así Él me ama por lo que no soy. Porque a veces tenemos la tendencia, la sensación de haber sido abandonados. Y ahí es donde viene el enemigo y nos hace una visita y le dice a nuestros oídos: Dios no te ama, estás solo, Dios no te escucha. ¿Verdad? Cuando oramos me pregunto, ¿sabrá el Señor lo que me pasa? Él lo sabe todo. Hermanos, yo sé que a veces nos sentimos débiles, nos sentimos cansados, ya no queremos orar, no queremos leer la Biblia, no queremos menos venir a la iglesia. Pero si te cansas, hermanos, aprende a descansar. No a rendirte. No a rendirte. El hedonismo enseña que la búsqueda de placer de la vida y evitar el dolor. Eso enseña el hedonismo. Pero no toda la vida siempre hay un placer. No toda la vida hay alegría. Y evitar el dolor no podemos. Quisiéramos que pasara de largo el dolor, ¿verdad? No quisiéramos tener en ningún momento dolor de ningún tipo, pero no podemos evitarlo. Por eso, la realidad de las personas más amargadas e infelices son las que se han separado de Dios y ya no comprenden ni confían en Él. El Señor nos ayude a confiar en Él. Amén. El apóstol Pablo dijo: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, dice. Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. ¿Qué quiere decir? Somos invencibles, hermanos. Con Cristo somos invencibles. Por lo cual dice: estoy seguro ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor del Señor, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Así sea. Que nada ni nadie, hermano, nos separe del Señor. El pueblo de Israel fue un pueblo difícil. Si recordamos la historia, dice que cuando pasaron el Mar Rojo, dice que hubo fiesta, hubo danza, hubo algarabía, estaban contentos porque los había librado Dios de la esclavitud y estaban contentos. Pero ¿cuánto duró esa alegría? Dice que cuando salieron del Mar Rojo al desierto, camino de 3 días, dice, empezaron a murmurar de Moisés porque no tenían agua. Pero él dice que él hacía para probarlos. Imagínense. Después echaban de menos las ollas de comida, la carne, las verduras, el pan. Y dice que el Señor también les dio carne y les dio comida. Y dice que les dio maná del cielo. Imagínense. Y el maná del cielo dice, este pan ya nos tiene hastiados. Imagínense la ingratitud, hermanos, hacia Dios. Pero él dice que, la palabra dice, acuérdense, dice, todo el camino por donde los ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte y para probarte, para saber qué hay en tu corazón. ¿Se fija, hermanos? Entonces, hermanos, las pruebas no es que vengan porque vengan, sino porque el Señor quiere saber qué es lo que hay en tu corazón. Si realmente tú lo amas de verdad, de corazón. O como de ahí la palabra que a veces andamos solo por las bendiciones. Pero hay un proceso. Hermanos míos, dice Santiago 1:2, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba, dice, de vuestra fe produce paciencia. Hijo mío, dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Amén. Y azota a todo aquel que lo recibe por hijo. La vida, hermanos, te golpea. Y el que dice que no, es porque no ha vivido. Pero la vida va a golpear. Va a aparecer el problema, la dificultad. Pero con el Señor no se olvide, somos más que vencedores. ¿Tenemos una vida libre de dificultades? No. Hay que soportar, hay que resistir, hay que aguantar. Pero no te rindas. Hay que permanecer. Vale la pena. Vale el esfuerzo. Porque a veces pensamos que no tenemos salida. Pero para el Señor nada es imposible. Nada más que todo tiene su precio. Tú no abandonas lo que amas. ¿Verdad? ¿Usted ama a Jesús? ¿Y vamos a abandonarlo? ¿Y vamos a dejarlo? Yo le amo. Y con su ayuda quiero llegar hasta el final. El sufrimiento, hermano, el sufrimiento por causa de Cristo, hermano, es un privilegio. Sabemos cómo termina la historia. La historia no termina en el cementerio, ni en un cajón. No termina nuestra historia ahí. Termina más allá del cielo.
más allá del sol. Esa es nuestra estrella. Por lo tanto, el Señor nos ayude y nos dé fuerza y nos dé valor para seguir adelante. El que no tiene ninguna herida, hermano, es porque nunca peleó una batalla. No tiene ninguna cicatriz, porque la vida te deja cicatrices. Job, dice la palabra, que conoció a Dios a través de las bendiciones, pero también lo conoció a través de la prueba. Amén. Y así es la vida, hermanos. Por lo tanto, hermanos, Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Con Cristo, hermano, jamás vamos a perder. O gano o aprendo. Pero con Cristo nunca voy a perder. Amén. Por lo tanto, el Señor dice, Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Y te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Promesa de Dios, hermanos. El Señor nos ayude, porque Él está conmigo. No temas, dice el Señor. El Señor nos ayude a entender y a comprender, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, dice. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías 43 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Aleluya. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Rey Israel, soy tu Salvador. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos. Y el Señor nos ayude. Porque en la vida hay tormentas, pero vendrá la calma. ¿Verdad? Vendrá la calma. Vivimos en un mundo difícil, complicado, con muchos problemas, pero el Señor nos ha prometido cuidarnos. El Señor nos ha prometido guardarnos. El mundo está afligido, está angustiado, y creo que viene más difícil, pero damos gracias a Dios, porque el que habita, dice, al abrigo de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, dice, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado. Amén. Esa debe ser nuestra fe y nuestra confianza. Pongámonos de pie. Señor, muchas gracias. Porque tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre. Tú vives para siempre, Señor. Tú eres lo más lindo. Tú eres lo más hermoso. Oh, ayúdame, Señor, a serle fiel, a nunca olvidarnos, Señor, que usted es bueno. A nunca olvidarme, Señor, de sus promesas. Y nunca olvidarme, Señor, que usted no me va a dejar ni me va a desamparar. Señor, que Él estará conmigo en la angustia. Él estará conmigo en la enfermedad. Él estará conmigo en la ansiedad, en la crisis y en tantas dificultades que pasamos los seres humanos. Pero gracias, Señor, porque sufrimos por una causa a veces y sufrimos con propósito, Señor, de que un día estaremos con usted para siempre. Aleluya.
donde ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y aquí todas serán nuevas, Señor. Señor, gracias por todo. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.